Buenas tardes, gracias por unirse a mi presentación sobre las herramientas para la lectura. Mi nombre es Rubén Chiapas y asistieron a mi primera presentación. Esta es la segunda presentación que vamos a hablar, como dice, las herramientas para la lectura. Eh, Empezando una introducción, Abigail Atkins fue la presentadora hoy en la tarde. Soy en inglés, seré el presentador hoy en español. Soy un abogado con los servicios legales del sur Minnesota en el grupo de educación. Para empezar, quiero recordarles que esto no es una sugerencia de la ley. Si tienen algún problema legal, por favor, contáctense con un abogado. Esto es solamente una presentación sobre los detalles de la ley. O sea, nada más la ley es por escrita, al decir. Muchas gracias a nuestros copatrocinadores, el Consejo del Gobernador sobre Discapacidad en el Desarrollo, el Department of Administration's Governor's Council on Developmental Disability. Su apoyo es muy importante para nuestros logros y para ayudar a gente como ustedes que tal vez necesiten más información. Como recordatorio, ¿quién es SMERS? Los servicios legales de la región del sur Minnesota, Southern Minnesota Regional Legal Services, brindan asistencia legal gratuita y de alta calidad a personas de bajos ingresos en asuntos civiles críticos. Más de 115 años de servicios minnesotanos, perdón. Ayudamos a 33 condados en el metro y el sur de Minnesota. Hay algunos requerimientos de elegibilidad y los servicios legales que ayudamos son en asuntos cívicos que pueden incluir de familia, vivienda, justicia económica, derechos de ancianos, inmigración y de educación, por lo que están hoy. ¿En qué ayudamos, verdad? Para empezar, ayudamos a los papás y los estudiantes que obtengan acceso a oportunidades educativas para estudiantes y familias de bajos ingresos. Abordamos las barreras que impiden la capacidad de un estudiante para aprender y recibir servicios educativos adecuados. Y tercero, empoderamos a los padres y para fortalecer el involucramiento de la familia en la educación, que es algo muy importante. En lo que podemos ayudar en servicios de estudiante con discapacidad, problemas de desempeño académico, la discriminación por discapacidad de raza, otro estado protegido, instrucción para estudiantes de inglés, acoso e intimidación en bullying en la escuela, aprendizaje temprano, acceso a cursos más dificultosos, disciplina escolar y ausentismo, para nombrar solo algunos. ¿Cómo podemos ayudar, verdad? Ya que si tienen alguno de estos problemas, podemos ayudar con investigación, representación limitada o representación completa. Hablé un poco de esto sobre el video pasado. Si de acaso tienen alguna pregunta, por favor, conéctense conmigo o pueden ver este otro video. Bueno, vamos a empezar con los logros en lectura en Minnesota. La brecha de rendimiento, en inglés que le dicen el Achievement Gap, es la diferencia en los resultados educativos entre diferentes grupos de estudiantes. En el 2022, la Oficina de Audito Legislativo de Minnesota publicó un informe identificando problemas relacionados con disparidades entre estudiantes de diferentes razas, etnias o niveles socioeconómicos, entre otros problemas. Y Minnesota, como un estado, está muy bajo en rango comparado a otros estados. Tal vez como se sorprendan algunos, pero los estudiantes más al riesgo de problemas en el achievement o la brecha de rendimiento son estudiantes de inglés como segundo idioma, estudiantes que enfrentan discriminación en la escuela, estudiantes con discapacidad, o estudiantes sin hogar o en orfanato, foster care o sin hogar. En el 2024, tuvimos un reporte nacional, ¿verdad? El porcentaje de Minnesota de cuarto grado que no leen el estándar nacional, 28% de estudiantes blancos no llegaban al estándar nacional, 58% de estudiantes afroamericanos o negros, 59% de hispanos, 72% de estudiantes que el inglés es su segundo idioma, el 70% de estudiantes de educación especial y luego el 57% ciento de estudiantes de bajos ingresos. Hay más información sobre esto, pero esto es solo un detalle de por qué estamos hablando de la lectura hoy, ¿verdad? Eh,
Pero vamos a empezar con la ciencia de lectura, ¿verdad? La presentación va desde la ciencia de lectura, seguido por formas de ayudar a los estudiantes, qué preguntas deben de preguntar los padres a las escuelas para aprender más sobre cómo pueden ayudar. Y después hablamos un poco sobre algunos apoyos que pueden tener los estudiantes en la escuela, incluyendo la educación especial, inglés como segundo idioma y planes 504. Bueno, la lectura y el cerebro, perdón que no lo traducí ahí. La lectura es un proceso complejo que involucra a varias cosas, ¿verdad? Cómo escuchamos los sonidos, ¿verdad? Es algo importante. Que es el lenguaje receptivo. Cómo producimos los sonidos, ¿verdad? Tal vez es un problema oral. Comprensión de los sonidos que conforman un idioma, ¿verdad? Si no nada más es de, o es cómo escuchamos, cómo lo hablamos, pero cómo lo percibimos, ¿verdad? Memoria de trabajo a corto plazo, si acaso tienen problemas de recordar, ¿verdad? Cosas ah, ah, que no pasa mucho tiempo, ¿verdad? Recordar lo que dijo la oración o el párrafo antes, ¿verdad? La capacidad de descomponer las palabras escritas en sonidos. La memoria a largo plazo, ¿verdad? Cuando estamos analizando las lecturas de estudiantes cuando están leyendo libros largos y reconocer las escrituras y qué sonidos representan. Resolución de problemas, ¿verdad? Ser capaz de deducir el significado de una palabra usando pistas del contexto o conocimiento previos, ¿verdad? Cuando uso una palabra al decir, me pasas los fritos, ¿verdad? Me pasas, tal vez no entiendes que sea la palabra pasas, pero sabes que pedí los fritos, entonces tal vez concluyas que estoy preguntando que me pases esas cosas. Hay un libro aquí que pusimos que el aprendizaje del cerebro de cómo leer y las áreas y componentes de comprensión del cerebro. No entraré mucho a eso, ¿verdad? Porque no soy un doctor y no tengo mucha experiencia en eso, pero lo incluí aquí para que vean que el cerebro y el leer ocupa muchas partes del cerebro cuando estás pensando, procesando las palabras que dice uno, cuando andas practicando y aprendiendo estas lecturas. Como pregunta, tal vez pienses, ¿cómo aprendí yo cuando era joven, verdad? ¿Qué fue lo que me ayudó a mí? Pero es algo de importante de pensar, ¿verdad? Porque la segunda parte es cómo aprenden los niños a leer, ¿verdad? De joven, tal vez algunos estudiantes pueden aprender a leer de forma natural. Y no es que ninguna forma no sea natural, pero a lo que me refiero es estar expuesto a los libros y escuchando las palabras nuevas es la forma que aprenden, ¿verdad? Solo con oraciones hablando con un niño, tal vez sea una forma de que aprendan el significado de la palabra y cómo pronunciarlo, ¿verdad? Pero esos son algunos estudiantes, ¿verdad? Todos los estudiantes benefician de que se enseñen específicamente cómo conectar los sonidos con las letras del alfabeto. En el alfabeto, tengo un alfabeto un poco antiguo porque todavía tienen la Che y la Eye, pero es importante que aprendan las palabras. Las investigaciones o tal vez adivinanzas, ¿verdad? Muestran que las enseñanzas de lectura deben de usar métodos que son basados en la evidencia, ¿verdad? Em, hay ejemplos de eso, de qué funciona para que aprendan los niños. Deben seguir un plan estructurado para desarrollar habilidades fundamentales de la lectura y ser adaptable para satisfacer a las necesidades de un estudiante, ¿verdad? Porque las culturas y las discapacidades pueden ayudar o causar problemas en la forma que uno aprende. Algo que es importante que en veces funciona, pero no funciona para todos los estudiantes, es solo usando imágenes. Aquí, como dije, incluye el alfabeto, aunque sea un poco antiguo, que incluye imágenes. Viendo un avión, el estudiante tal vez inmediatamente pueda analizar, ver la imagen y adivinar qué es un avión, ¿verdad? Que estoy hablando de la letra A, perdón. Igual el burro o al decir el delfín, ¿verdad? Cuando ven esa imagen, van a conectar la imagen a la palabra, a la letra. Es importante que quitemos alguna de esas cosas porque aunque ayuden en veces a estudiantes al tiempo, en vez de depender en el aprendizaje y la forma de cómo piensan, empiezan a adivinar porque como funcionaba en el pasado, tal vez funcione en el futuro. Y hay 5 partes fundamentales de leer, ¿verdad? Empezando con conciencia fonológica.
Que eso es comprender las diferentes partes del lenguaje hablado y las palabras forman las oraciones y las sílabas forman las palabras, ¿verdad? Es aprender eso y aprender las rimas y aliteraciones que tal vez sean importantes para el estudiante. Lo siguiente es la fonética, saber qué sonidos hacen las letras del alfabeto, la A, B, C, ¿verdad? Conocer combinaciones comunes de letras, como tal vez la che, la ey, tú, ¿verdad? Eh, la siguiente va a ser fluidez, ¿verdad? La habilidad para leer palabras escritas en voz alta de forma fluida y sin errores. Em, en veces sé que es un poco dificultoso hasta para un adulto, ¿verdad? Pero es algo importante para que los estudiantes empiecen a pensar a hablar fluido. Conciencia me estoy matando con las palabras. Fonémica, perdón. Comprender cómo producir sonidos y usarlos para formar palabras y mezclar sonidos para leer palabras nuevas, ¿verdad? Tal vez usamos al decir un libro, ¿verdad? Y estoy pensando en otra palabra, de que empieza con la L, pero estoy batallando, ¿verdad? Pero como ejemplo, ¿verdad? Conectando la primera dos letras de leer a la siguiente palabra de alguna otra letra con la LE, ¿verdad? Y la quinta parte va a ser decodificación, ¿verdad? Usar la fonética, sonidos de las letras, para averiguar cómo se pronuncia una palabra escrita, ¿verdad? Em, Voy a empezar con escrita, ¿verdad? Sabemos que la letra E hace el sonido E. Vamos a ver SCRI, ¿verdad? Tal vez el estudiante no lo aprenda de inmediato, pero va a saber tal vez pensar escrita, ¿verdad? Es una forma de aprendizaje, ¿verdad? De poder usar las fonéticas para averiguar cómo se pronuncia la palabra. Y usar la fonética para leer y deletrear palabras desconocidas. Si acaso sabe alguna palabra que no sea conocida, ¿verdad? Sabemos que al decir saber, uno tal vez lo intente deletrear y un niño tal vez piense no, ¿verdad? Ese saber, ¿verdad? Es algo importante para que los estudiantes aprendan. Y estos cinco componentes es lo fundamental del aprendizaje de leer. ¿Sabías que en el inglés hay 26 palabras, 44 fonemas, o sea, sonidos, y las palabras generalmente no se escriben como suenan? Al español es un poco diferente, ¿verdad? Las palabras generalmente se escriben como suenan, tal vez con acento o con un tilde, ¿verdad? Se van a poder pronunciar las palabras usando nada más las letras. En inglés vamos a ver que es muy diferente para los estudiantes, ¿verdad? Al decir um, choose, ¿verdad? Escoger. Una palabra que se deletrea CHOSE. Igual, la palabra luz, LOSE, se pronuncia igual. Pero si le cambias las primeras dos letras o la primera letra, puedes tener un diferente sonido y generalmente tal vez suene diferente. Entonces tal vez batalla un estudiante un poco más. Bueno, y ya hablamos de la ciencia del aprendizaje de leer. Lo siguiente que quiero hablar de es la intervención de la lectura. Ay, perdón, hay algunas señales que el estudiante puede estar batallando con la lectura. Lecturas iniciales o de primaria, de infancia, van a ser algunas señales, ¿verdad? Van a incluir hablan lentamente, ¿verdad? O tienen dificultad para pronunciar palabras. Si tienen dificultad para aprender el alfabeto, algo tan simple como leer el alfabeto, tal vez sea una señal que está batallando el estudiante con el leer. Dificultad para aprender los sonidos que hacen las letras. Si acaso en inglés o español están batallando los niños, es tal vez una señal de primera infancia o de lectura inicial, ¿verdad? Que el estudiante está batallando a leer. Ya que empieza en la primaria, ¿verdad? El elementary school que le dicen aquí. Si tienen problemas de identificando palabras que riman, ah, ¿verdad? Rima, cima. Tal vez si tienen algún problema de eso, tal vez eso es una señal que tienen alguna dificultad. O no intentan sondear o hacer de sonido palabras desconocidas, si acaso no saben si les presentas una palabra nueva, como desconocidas que tiene varias letras, ¿verdad? Si batallan a identificar los sonidos que hacen cada ¿verdad? Des,
conocido, tal vez es una señal que el estudiante está batallando. Si lee muy despacio o lee muy rápido y comete errores cuando está leyendo, tal vez es una señal. Y si omite palabras o adivina cuando lee en voz alta, ¿verdad? Algunas palabras, algunos párrafos pueden ser predecibles, ¿verdad? De la letra pasada. Como yo voy a ir, y si estás leyendo un libro del aeropuerto, tal vez va a decir yo voy a ir a otro país, ¿verdad? Y el estudiante viendo algunas letras, tal vez nada más adivine que eso es lo que sigue, ¿verdad? En las escuelas secundarias, la middle school o la prepa, ¿verdad? Si evitan leer a voz alta, es algo muy común que vamos a ver con estudiantes que están batallando en la lectura o que están batallando a leer porque sienten avergonzoso o una dificultad en leer. Se apurece, ah, se apresura, perdón, al hacer tareas de comprensión de lectura, ¿verdad? Em, ¿Verdad? Muestra emociones negativas hacia la escuela, ¿verdad? Tal vez como leer es un componente muy importante para todas las áreas de la escuela, no nomás la lectura, ¿verdad? Lo vas a usar leer en ciencia, matemáticas, historia, ¿verdad? En estudios sociales. Em, si tienen algún sentimiento o emociones negativas, es tal vez una señal que está batallando el estudiante con la lectura. Vamos a ver que hay depresión, ansiedad, conducta mala en ciertos cursos, ¿verdad? No necesariamente esa conducta va a ser mala en todas las clases, ¿verdad? Si domina muy bien la matemática, sabe las multiplicaciones, o sabe la álgebra o la geometría, ¿verdad? Y porque no son muchas palabras, tal vez tienen un buen dominio de esas palabras, de esa área. Entonces, tal vez en esa clase se comporte muy bien el estudiante, pero luego va a otros cursos donde tiene que leer más en estudios sociales o en lectura y empieza a faltar, se empieza a tener mala conducta, se comporta más para que lo saquen de la clase. Es tal vez un nivel que el estudiante está batallando. ¿Qué tipo de evaluaciones pueden tener los niños? Bueno, vamos a empezar con la más reciente que ha pasado en Minnesota. El READ Act es una legislación que habla de los fundamentales de la lectura. Estudiantes de kinder a tercero grado son evaluados a 3 veces al año en escolares, 3 veces al año escolar, ¿verdad? Entonces, en el kinder, primero, segundo, tercero, los estudiantes se supone que deben de estar evaluados 3 veces para asegurarse que están llegando y midiendo los niveles de lectura que deben de estar leyendo. Parte de esta acta o esta legislación es que debe de haber una detección de dislexia, ¿verdad? Estudiantes de kinder a tercer grado y cualquier estudiante que lea por debajo de nivel grado son evaluados una vez al año escolar para dislexia. La razón que hablo de esto es porque vamos a ver que, como dices, como dije hace rato, tal vez puedan adivinar del kinder al tercer grado los estudiantes que siguen en la oración, el párrafo, ¿verdad? Pero ya que empiecen a llegar a niveles más altos, es más probable que tal vez no puedan hacer eso. Y es cuando es más importante evaluarlos después del cuarto, quinto, sexto grado, ¿verdad? Para asegurarse que no tienen una forma de dislexia si no están leyendo al nivel de su grado, ¿verdad? Am, los síntomas pueden ser múltiples, ¿verdad? Tal vez no sea necesariamente porque no pueden leer, sino porque no van a la clase, que es algo tal vez que pase, pero es importante tener ese examen para evaluar esa discapacidad. Además de eso, hay lo que le dicen el plan de aprendizaje. Se desarrolla un plan individualizado para ayudar al estudiante a leer al nivel de grado. En realidad puede ser simple con que lea capítulos del libro, ¿verdad? Cada vez que lee, vamos a ver que está progresando o se está desarrollando su aprendizaje, pero varía de estudiante a estudiante. Perdón, discúlpame. Bueno, la otra evaluación que pueden tener los estudiantes son de deshabilidad y de educación especial. Aquí tengo la 504 planes de evaluación, que es sección 504 de la Acta de Rehabilitación. Esto proporciona adaptaciones para ayudar a los estudiantes a acceder al entorno de aprendizaje y las actividades extracurriculares, ¿verdad? A lo que me refiero es que las adaptaciones que tal vez tengan los estudiantes en los cursos, tal vez sea mejor sección de asiento, puede incluir ayuda adicional de la profesora en, en como se le preguntas al estudiante, ¿verdad?
La otra parte, la otra ley importante que va a ser la ley IDEA, Individuals with Disabilities Education Act, o la ley de educación en los Estados Unidos, crea un programa individualizado de educación y que incluye una evaluación. Brinda apoyos y servicios individualizados para ayudar al estudiante a alcanzar sus metas académicas anuales. Las metas varían de estudiante a estudiante, tal vez no sean completamente en lectura, ¿verdad? Pero tal vez sean una meta sea en lectura. Y va a analizar cómo el estudiante está haciendo, se está desarrollando, qué tipo de progreso está haciendo el estudiante. En general, hay tres niveles de instrucción para ayudar a los estudiantes. La primera incluye instrucción y apoyos brindados a todos los estudiantes, la clase general, ¿verdad? Levantar la mano, la maestra preguntándole al estudiante, presentaciones en grupos, ¿verdad? La siguiente va a ser apoyo e intervenciones adicionales que se pueden implementar rápidamente. Em, Nada más decirlo así, ¿verdad? Y luego el nivel más intensivo va a ser apoyo individualizado cuando las intervenciones del nivel 2 no son suficientes, que puede incluir el plan 504, extra cursos, ¿verdad? Sacarlo de programas que no son de lectura para asegurarse que están leyendo a nivel. Em, Aquí hay algunos ejemplos. Vamos a empezar a mero abajo de la pirámide, ¿verdad? Si hay algunos de los exámenes o cosas que podemos hacer es pruebas de visión y adición. Tal vez el problema no es que no tenga problemas de lectura, sino nada más tiene algún problema de visión y adición. Entonces necesita lentes, un aparato del oído para escuchar más bien. Evaluación de habilidades de lectura fundamentales y de nivel de grado, exámenes que normalmente van a tomar como quieren o que ayuden, ¿verdad? Como el examen estatal. Detección de características de la dislexia, monitorear el progreso con un currículo de lectura en línea, ¿verdad? Si acaso está tomando un curso en línea, tal vez ese programa ayude en general las intervenciones del estudiante. Currículos y programas de lectura para toda la clase. Muchas veces van a tener en la clase de lectura libros que tienen que leer y cómo lo comprenden, ¿verdad? El Tier 2 o la segunda parte o más agresivo va a ser un plan de aprendizaje personal bajo del Elvira que acabamos de hablar de enseñanza adaptada al nivel de lectura del estudiante. Si acaso está leyendo a nivel más bajo, que impacta la forma que puede asistir en los cursos, tal vez poniéndolo en un curso que esté el nivel el estudiante, ¿verdad? Lecciones adicionales en fonéticas y decodificación, apoyos extras durante la clase de lectura de parte de un voluntario asistente educativo, un paraprofessional en muchos casos. Los más intensivos van a ser referencias para evaluación de educación especial, servicios de educación especial y clases intensivas de lectura en grupos pequeños para que los estudiantes tengan más atención del profesor. Apoyando o abogando por tu estudiante. Las cosas que debemos de preguntarle es en general, ¿verdad? No son específicas. Algunas preguntas pueden aplicar a esta vez. Algunas preguntas tal vez no apliquen jamás, ¿verdad? Em, para los lectores iniciales, ¿verdad? Cuando estamos hablando de estudiantes de primera infancia, preguntas que pueden hacer los padres es, mi hijo está alcanzando los hitos del desarrollo correspondiendo a su edad. Entonces las metas, ¿verdad? Que los niños tienen que llegar para asegurarnos que no hay algún problema del desarrollo. Mi hija, no, o hijo, perdón, habla, dibuja y escribe al nivel apropiado para su edad. Si acaso está en daycare, tal vez es algo que están observando, que esté dibujando dentro de la línea, ¿verdad? Que no se está yendo muy lejos. O si acaso está escribiendo a esa edad, ¿verdad? Siguiendo la línea de la H, de la A, la B. Y luego el hablar, ¿verdad? Obvio, si habla muy rápido, habla muy despacio o habla quebrado de alguna forma, es algo también que puede ser una seña o algo que debemos de saber. ¿Qué letra y sonidos ha dominado mi hijo? Mi hijo es capaz de escuchar, concentrarse y responder, ay, perdón, y responder preguntas durante actividades de lectura.
Si acaso la maestra está leyendo un libro chico, ¿verdad? De fotos o de pocas palabras, que dice que Rubén fue al gimnasio. En el gimnasio jugó baloncesto, ¿verdad? Si el estudiante está escuchando y captándola y concentrándose en esta información, es algo que puede ayudar a determinar si está aprendiendo el estudiante. Si existen actividades que pueden hacer los padres en casa para practicar habilidades de lectura, muchas veces va a ser nada más leyendo con el estudiante, pero tal vez si hay alguna discapacidad o algún problema relacionado al leer, pueden dar consejos más específicos que nada más leer. Estas preguntas, como dije, ayudan a los padres a identificar a su hijo o hija, ah, las necesidades y apoyos adicionales y a trabajar junto con la escuela para fomentar el desarrollo temprano de la lectura. Como dice ahí, algo importante, que es un trabajo junto, no nada más es de mandarlo a la escuela, muchas veces vamos a ver, en la escuela hacen algo, pero también ayudarlo en la casa y que aprenda el estudiante, ¿verdad? Continuando con esto de que puedes preguntarle al maestro de tu niño, a la educación primaria, la elementary school, ¿verdad? ¿Qué habilidades de lectura, no de lectura, perdón, de lectura debería dominar mi hijo al finalizar este año escolar? ¿Cómo se desempeña mi hijo cuando lee de forma independiente? Mi hijo puede decodificar palabras desconocidas. ¿Qué palabras de alta frecuencia, o en inglés sight words, ¿verdad? En español tal vez el qué, cómo, em, ah, quién, ¿verdad? Son palabras muy comunes de alta frecuencia. Debería conocer mi hijo. Eh, ¿Qué preguntas de comprensión de lectura debería poder responder después de leer un texto? Puede mostrarme ejemplos del trabajo de lectura y escritura de mi hijo. Muchas veces lo vamos a ver de calificaciones cuando los mandan las cosas a la casa, pero si acaso dejan el arte en la escuela o dejan las lecturas en las paredes, ¿verdad? Ahí puede ser un ejemplo que ayude a los padres. Mi hijo es capaz de escuchar, concentrarse y responder a preguntas durante la clase, que pregunta mucho de la participación del estudiante. ¿Cuáles son los resultados de la evaluación de lectura más reciente de mi hijo? Para los estudiantes que están recibiendo las evaluaciones del READ Act o de educación especial, es algo importante notar eso para tenerlo eso en sus récords y saber que el estudiante no tiene más necesidad. Eh, la evaluación indica alguna habilidad fundamental que mi hijo necesita reforzar. En algunos casos, em, el estudiante va a ser evaluado y se determina que no es elegible o no tiene la necesidad para educación especial, pero tienes algunos ciertos preocupaciones o unos ciertos problemas que anotan la evaluación. Cuando vemos esa evaluación, debemos de buscar si acaso hay algunas formas que podemos ayudarle a los niños, ¿verdad? Si acaso hay alguna habilidad fundamental que el niño está fallando. Mi hijo ha sido evaluado para detectar características de dislexia. ¿Qué apoyos adicionales ofrece la escuela para mejorar la lectura de mi hijo? ¿Existen programas de verano que pueden beneficiar a mi hijo? El verano puede ser un tiempo muy bueno para que los niños continúen su aprendizaje o para que se le olviden algunas cosas. Bueno, tengo dos secciones más de preguntas que podemos preguntarle a las escuelas, ¿verdad? Una en la middle school y luego la siguiente va a ser la high school o la prepa, ¿verdad? A mi hijo está leyendo a nivel esperado para su grado. Esa va a ser una pregunta muy importante para los dos grados, porque si acaso está en el sexto, séptimo, octavo grado, pero está leyendo al tercer, cuarto, quinto grado, hay una grande diferencia entre los niveles académicos, ¿verdad? Entonces debemos de identificar cómo lo podemos ayudar a los niños. ¿Cómo se involucra mi hijo con lo que está aprendiendo? Si acaso se está participando seguido. Mi hijo puede demostrar lo que ha aprendido, tanto verbalmente como por escrito. ¿Puede mi hijo escribir de forma clara y usar la ah, ortografía y gramática correcta? ¿Cómo maneja mi hijo el material nuevo o más dificultoso o desafiante, ¿verdad? ¿Qué información debería ser capaz de extraer mi hijo de un texto leído, ¿verdad? Si hay idea principal, ¿verdad? O temas que tal vez está batallando el niño, ah, algunas opiniones, si acaso la maestra tiene. ¿Cuáles son los resultados de la evaluación de lectura más reciente? Ah, y, como dije, la lección de fundamental la habilidad, igual que en la primaria.
Por último, la high school, ¿verdad? Lo mismo. Estoy leyendo, si está leyendo a nivel esperado para su grado, si está participando en la escuela, ah, si busca ayuda cuando no entiende algo. Eso es una clave, ¿verdad? Para estudiantes, para saber si están aprendiendo, si acaso no están aprendiendo, por ejemplo, ¿verdad? Si están buscando esa ayuda de la maestra, maestro, de los otros estudiantes, ¿verdad? Em, Eso puede ser una señal que tal vez necesitan más apoyos. ¿Puede mi hijo escribir y typear o escribir en la computadora, verdad? Con claridad, usando su ortografía o gramática correctas? ¿Está tomando clases que lo preparan para la universidad o una carrera si acaso no quieren ir a la universidad? ¿Puede mi hijo investigar o hacer research, verdad? Y redactar de manera independiente sobre un tema si acaso puede entender más, ¿verdad? Sobre lo que está leyendo. Igual, si tiene un examen o una evaluación de lectura, ¿cuáles son los resultados de esa evaluación? Y si la evaluación indica alguna habilidad fundamental que mi hijo necesita reforzar. Lo tengo aquí en inglés, Specific Learning Disability, pero es la discapacidad específica de aprendizaje. En inglés lo vas a ver como en SLD muy comúnmente. Eh, es, quiero incluir esto en la presentación, es una área específica de deshabilidad, ¿verdad? Pero es una condición neurológica que afecta la comprensión y el uso del lenguaje o idioma hablado y escrito. La DEA o SLD, por no confundir, dificultan las capacidades para escuchar, pensar, hablar, leer y escribir. Muchas veces vamos a verlo en lectura, escritura, en matemáticas. Abajo tengo ciertas áreas que tal vez están batallando. Son deshabilidades, dislexia, disgrafia o discalculia, que es el batalla de aprendizaje, el primero de leer, que confunden palabras, discalculia de matemáticas y confunden los números, ¿verdad? Algo que no es la discapacidad específica de aprendizaje o el Specific Learning Disability, perdón. No es problema de escuchar o ver, ¿verdad? Lo identifiqué hace rato porque tal vez se está batallando de ver o escuchar y se desarrolla como forma de aprendizaje porque no está haciendo bien en sus exámenes, pero en realidad su problema no es la leer o capturar lo que está leyendo, es que no puede ver lo que está leyendo, ¿verdad? O que no puede ver lo que está aprendiendo o no puede escuchar, ¿verdad? Una discapacidad física, algo que veamos que aprenden los niños de muy jóvenes cómo escribir, ¿verdad? Una discapacidad física tal vez no pueden agarrar la lápiz de forma correcta, ¿verdad? Si la agarran así, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Tal vez es un ejemplo de que están batallando con una discapacidad física. Una deshabilidad intelectual, ¿verdad? Em, Hay otras áreas de educación que tal vez no son específicas a estas. Problemas mentales, ansiedad, depresión, es algo tal vez que no es incluido en la discapacidad específica de aprendizaje, causada por la falta en una educación adecuada, ¿verdad? Si están faltando mucho a la escuela, tal vez no es que están batallando con la lectura, sino nomás no están asistiendo para aprender. O si está causado por pertenecer a un grupo de demográfico específico. Bueno, los servicios para em, la Specific Learning Disability o la DEA. La acta de educación que habla es una ley federal que obliga a las escuelas que identifiquen, evalúen y den a estudiantes que son elegibles con discapacidad am, escuela pública, gratuita y apropiada usando educación especial, ¿verdad? Perdón que no traducí esa parte ahí, pero un niño con una discapacidad o niña, perdón, em, debe de recibir instrucción especial am, para llegar a sus niveles académicos apropiados. La escuela debe de evaluar al niño o niña, estudiante, ¿verdad? Y los padres o la escuela pueden pedir esa evaluación. Vamos a ver que el IEP o el Plan Individualizado de Educación o Programa Individualizado de Educación describe las necesidades de educación especiales, los objetivos, si acaso tiene metas o que debe de tener metas, pero dependiendo cuáles metas, ¿verdad? Y los servicios que el estudiante va a recibir. Además de eso, es desarrollado
en conjunto con los padres y el equipo de la IP de la escuela. Entonces, el equipo de la IP va a incluir a los padres, va a incluir a la maestra general, tal vez a una maestra de educación especial, dependiendo de la necesidad, tal vez una persona que ayude a la a discapacidad de educación o de aprendizaje. Y se actualiza cada año. Cada año van a tener una reunión sobre las metas, sobre la lectura, sobre el progreso del estudiante, ¿verdad? La ley estadounidense con discapacidad, Americans with Disabilities Act, ADA, y sección 504 de la ley de rehabilitación, es la ley que exige que las escuelas públicas brinden acceso y adaptaciones a los estudiantes con discapacidades. Las discapacidades del niño afectan su participación en actividades escolares y extracurriculares. Los padres deben de proporcionar documentación médica si acaso tienen alguna documentación y dársela a la escuela am, de ejemplo de cómo pueden ayudar a los niños. El plan 504 describe la discapacidad y las necesidades del estudiante, si acaso son físicas o académicas o por área, ¿verdad? Es desarrollado, como digo, igual que el IEP, es desarrollado en conjunto por los padres y la escuela, el personal de la escuela. Adaptaciones comunes que vamos a ver en estos planes 504 son tiempo adicional para completar las tareas, pausas durante el día si acaso tienen que salir del cuarto, ¿verdad? O necesitan extra tiempo. Acceso a un consejero escolar o enfermero o enfermera. Apoyos sensoriales, por ejemplo, audífonos que cancelen el ruido si acaso batallan con el sonido, o juguetes antiestrés, que para que sigan, continúen moviendo las manos, ¿verdad? Bueno, la siguiente parte que vamos a hablar es la habilidad de lectura para estudiantes de inglés o del idioma de inglés. O en inglés, en el pasado lo hice en inglés como segundo idioma, ESL, English as a Second Language, ¿verdad? Ahora se dice English Learners. También English Language Learners es otra forma que lo identificaban en el pasado. Pero todo se refiere a esta misma parte. English Language Learners o estudiantes de inglés como de aprendizaje de inglés. Son estudiantes que tienen un idioma materno diferente al inglés o en general hablan otro idioma distinto al inglés. Muchas veces lo vamos a ver el idioma en la casa, si acaso van a lugares públicos, ¿verdad? Y se determina que tienen menos habilidades en inglés que necesita para participar plenamente en clases impartidas en inglés. Lo que me refiero a las clases impartidas en inglés va a ser la lectura, como ejemplo, van a ser impartidas en inglés, ¿verdad? En las matemáticas muchas veces va a ser así, bueno, muchas, la mayoría va a ser en las matemáticas muchas veces así, ¿verdad? Pero cursos que no van a ser el gimnasio, ¿verdad? No hay en realidad un idioma que necesitas saber en el gimnasio. En realidad no hay un idioma que tienes que saber para tocar un instrumento, ¿verdad? Eh, Vamos a ver que estos estudiantes son identificados a través de una encuesta de idioma en el hogar. Esta encuesta se la mandan a todos los estudiantes. No sientan que solamente se lo están mandando a ustedes. Después de que reciba los resultados la escuela debe de ofrecer una evaluación apropiada para la edad que mida la comprensión, el hablar, la escritura y la lectura de inglés del estudiante. Una vez identificando como estudiante de English Learner, la escuela debe inscribir al estudiante en un programa para estudiantes del inglés, del idioma inglés. Los requerimientos de este programa incluyen que ah, deben involucrar a las familias en el proceso educativo. Los padres, madres, abuelitos, si acaso son los que están cuidando a los niños, deben estar involucrados en el proceso de educativo del estudiante para cómo están aprendiendo el inglés, que incluye tal vez información sobre la cultura. Deben de ser basadas en teorías educativas sólidas. Eh, con una de las cosas que hablamos es de las fonéticas, ¿verdad? Aprender las fonéticas. Debe de contar con suficiente personal y financiamiento para funcionar. Eh, Dependiendo de dónde viva uno, puede variar qué tipo de personal tengan. En ciertas áreas en el centro de Minnesota, en Minneapolis, tengan más personal que necesitan ayuda con como inglés como segundo idioma, al comparado a si vives en medio, al decir Winona, ¿verdad? Donde hay menos gentes, menos estudiantes que tal vez hablen inglés como segundo idioma.
Deben ser evaluados para asegurarse su efectividad, si acaso el problema no estamos hablando del programa en ese aspecto. Es asignado donde el lenguaje no es el enfoque principal, ¿verdad? Si acaso no necesitan ayuda en el arte, música o educación física, el estudiante deben de participar al igual que en las mismas condiciones que sus compañeros. En algunos casos vamos a ver que las escuelas los separan de estos estudiantes y los ponen en otro grupo. Eso no es legal, eso no es lo que deben de estar haciendo. Bueno, lo último que tengo aquí son los derechos de estudiantes de inglés como segundo idioma, inglés de los estudiantes que están aprendiendo inglés. Y sus padres tienen derechos legales, ¿verdad? Las escuelas no pueden segregar o separar a los estudiantes migrantes ni a los estudiantes de programas de aprendizaje de inglés de los demás estudiantes. Es algo que acabo de hablar, ¿verdad? En cursos donde tal vez necesiten más ayuda, tal vez necesitan poner enseguida de un estudiante o tener un asistente educativo que los ayude. Las escuelas deben de proporcionar apoyo suficiente a los estudiantes en sus clases de educación general para que aprendan también, ¿verdad? Si acaso necesitan, como dije, esa persona, ese asistente educativo. Deben de comunicarse con los padres en un idioma que puedan entender. Ahí es una clave, ¿verdad? Muchas veces vamos a ver que tienen en la escuela un intérprete o alguien que ayude a trasladar la palabra o interpretar las palabras de inglés a español y luego de español a inglés. Eh, en algunos de esos documentos que reciben, si acaso reciben en inglés y no lo entienden, es importante pedirles a la escuela que se lo manden en el idioma que ustedes entienden. Las escuelas deben de mantener a los padres informados sobre el progreso académico de su hijo o hija. En general los vamos a ver cada cuarto del año, tercio del año, durante progress reports, pero si tienen algún desarrollo que necesita información más frecuente, tal vez se deben de estar mandando los padres. Y lo deben de notificar a los padres sobre la inscripción del estudiante de programas de aprendizaje de inglés. El informe debe ser escrito y debe ser en un idioma que los padres comprendan y debe ser dentro de los 30 días posteriores al inicio del año escolar. Si acaso empiezan el año en septiembre 2, deberían de haber ya recibido mi informe por escrito desde agosto, ¿verdad? Agosto 3, como agosto tenemos 31 días. O dentro de los primeros 2 semanas desde que el estudiante está en el programa. Si no empezó el estudiante, puede empezar septiembre 2, ¿verdad? Tienen 2 semanas después de eso para mandarle eso por escrito. Además de eso, los padres tienen el derecho de visitar el programa de aprendizaje en inglés si acaso quieren ver cómo está progresando su niño, con quién está aprendiendo, quiénes son los otros ah, instructores en la clase, ¿verdad? Y tienen la opción de retirar a su hijo del programa si acaso que no quieren que estén en el programa de inglés como segundo idioma o de am, am, estudiantes de programas de aprendizaje de inglés. Los padres tienen la opción de retirarlo del programa. Si ven que siguen teniendo su programa, pueden además de agregarlo, ¿verdad? Si acaso lo retiran, lo pueden agregar al programa. Bueno, aquí tengo para preguntas y comentarios, pero continuaré. Algunas cosas que les quiero conectar con las tengo solamente en inglés, pero tenemos un libro que acabamos de reescribir en el 2025 que incluye las leyes sobre Minnesota, algunas leyes estatales que ayudan y tiene muchos recursos sobre las cosas que necesitan los estudiantes. También tenemos una letra que mandamos cada 3 meses o cada 4 meses, o 3 o 4 veces al año, que incluye leyes o artículos sobre que tal vez les interese. Síguenos en nuestras páginas de media social, ¿verdad? Facebook, Instagram, Twitter o X, como lo quieres referir. Si tienen alguna pregunta, por favor, contáctense conmigo. Espero sus visitas que tengan. Y gracias por su interés en mi presentación.